Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Bienvenidos a tu canal Metanoia, cambiando tu mente para la gloria de Jesucristo. En esta noche tenemos a un invitado muy especial, como lo es el doctor y pastor Haroldo Camacho. Así que bienvenido, pastor. Es un honor tenerlo aquí en nuestro canal, nuestro humilde canal. Y me siento honrado de que usted haga presencia en este lugar. Gracias, hermano. Pues yo también soy bastante nuevo en este asunto del YouTube. Tengo un canal, el canal lleva mi nombre, Haroldo Camacho. Y básicamente porque todos los otros canales ya tenían un nombre mejor. Así que yo dije, bueno, voy a poner mi nombre en el canal. Pero gracias a Dios hemos estado poco a poco subiendo de suscriptores y de oyentes, de oponentes, de los que apoyan, pero a los que más me gozo es en aquellos a quienes el Señor está llamando al Evangelio, porque no hay mayor don, mayor regalo que recibir ese discernimiento de la gracia de Dios en Cristo. Así que en breve, eso es. Aquí el hermano Pedro Vega dice: doctor Camacho, buenas tardes desde Perú, un cordial saludo, bendiciones. Y sí, el Perú es en cierto sentido como mi segunda patria, porque yo trabajé allá de misionero, años muy difíciles, tanto en la política del Perú como también en mi propia vida personal, por el tema de estar en la iglesia adventista y también por el trabajo arduo que me tocó hacer allí en el Perú, en la zona norte del Perú. Así que muchas gracias, hermano. Tenemos el mensaje del hermano Salazar Fuentes. Es un hermano que lo ha seguido a usted, pastor, y ha seguido muy de cerca sus predicaciones y le han tocado. Yo lo tuve aquí, este hermano, en una entrevista y fue impactante. Dice: hermano Cristian, hermano Haroldo, reciban mi respeto como hombres de fe y conocimiento en los asuntos bíblicos. Reciban mis saludos y bendiciones del Señor desde Santiago de Chile. Así que desde Chile nos están viendo también. Desde Perú. Coméntenos de dónde nos están viendo también. Y tengo también buenos recuerdos de una visita que hice a Viña del Mar, allí con el pastor Gonzalo, creo que es Gonzalo Gutiérrez Lepley, que él también ha salido del adventismo y es pastor de una iglesia evangélica ahí en Viña del Mar, y tuve ocasión una vez de viajar hasta allá y visitarle y pasar unos días muy sabrosos, como decimos en Colombia, predicando el evangelio. Hasta prediqué así de soslayo en una iglesia adventista del séptimo día. Una hermana que me había invitado, que ella me seguía también en Facebook, me había invitado y dijo: pastor, yo soy anciana de esta iglesia, yo lo invito, pero hermana, ya yo no soy adventista. No se preocupe por eso. ¿Usted fue pastor adventista? Sí, claro. Entonces ella me dijo: con eso me basta, yo lo presento como pastor jubilado de la iglesia adventista. Y así fue, me presenté a su iglesia. Ya me olvido de qué parte de Santiago era, por ya llegando a la cordillera, saliendo de Santiago, y se llenó la iglesia. Ella invitó a varios grupos que había allí, se llenó la iglesia y prediqué el evangelio de la gracia de Cristo. Y los hermanos felices, amén, amén, gloria al Señor. Y muy contentos. Después me decían que era la primera vez que habían escuchado un mensaje así. Y bueno, tuve ese, ahora que el hermano menciona,
Santiago de Chile. Eso ya hace sus años desde aquella visita, pero tengo lindos recuerdos de Chile, de su gente alegre, estudiosa, trabajadora, valiente. Así Gracias, es. hermano Salazar. Así es. Queremos decirle a la audiencia que aquí en los comentarios tenemos también el enlace para que usted pueda suscribirse al canal del pastor Haroldo Camacho. Créanme que es un canal buenísimo, de mucha bendición en su vida espiritual, que le va a servir de mucho para acercarse más a Jesucristo. También tenemos saludos de Pablo Argueta, desde Rahuela, Guatemala. Bendiciones, hermanos. También tenemos saludos de Laura Almirón. Hola, Laura y Víctor desde Utah, USA. Un gusto de verlos. También salimos de militar en la ASD hace poco más de un año. Tremendo. Dice, sí, Denia Guerrero, saludos desde Georgia. Y mire, pastor, muchos estamos interesados de saber su historia, porque queremos conocer quién fue Haroldo Camacho, pero empezamos con la primera pregunta que creo que todos estamos interesados por saber. ¿Cómo fue que usted conoció la organización? ¿Cómo fue que usted entró dentro de la Iglesia Adventista? ¿Cómo es que la conoció? Bueno, yo nací en cuna adventista y cuando tú hablas de la organización, etcétera, la frase que se usaba mucho en mis días, porque ya llevo años fuera de la Iglesia Adventista, era la obra, que en esa sola palabra se resumía toda la doctrina y la práctica y la vivencia de la Iglesia Adventista. La obra. ¿Cuántos años tiene usted en la obra? ¿Y dónde ha trabajado usted en la obra? Y esa era la manera, la usanza de hablar en aquellos días en referencia a la iglesia. Creo que en algunos países todavía se refieren a la iglesia adventista como la obra, es decir, entre los hermanos, en el lenguaje adventista se usa eso. Bueno, yo nací en cuna adventista. Mi papá era el converso al adventismo. Él era hijo de ganadero allá por el norte de Colombia, hacendado. Era mi abuelo, un hombre de mucho renombre por su trabajo, su manera muy fuerte de tratar a la gente, pero así salió adelante mi abuelo. Y mi papá era el que mi abuelo había señalado para hacerse cargo de las riendas de la hacienda y de todo lo que mi abuelo tenía. Pero mi papá no tenía ese corazón, no le llamaba la atención. Él era más bien desde niño un hombre de letras, le gustaba leer. Y en eso llegaron unos colportores adventistas, que en aquel entonces, donde había una iglesia adventista, habían varios colportores dedicados a vender revistas y libros, principalmente pues la serie del conflicto de los siglos y todo eso. Y después, ustedes conocen cómo era el asunto, después de la visita de los colportores venían los estudios bíblicos, venía el pastor, y fue así que mi papá llegó a lo que dicen también la frase, aceptar el mensaje de la iglesia adventista. Y fue desde muy joven entonces que, para el dolor de mi abuelo, su único hijo varón, fue al colegio de Medellín, que recién se había
instituido por unos misioneros americanos, el Colegio de Medellín, y esa es otra historia, y allí pues estudió teología. Buenos estudios. Mi padre tuvo una buena educación en historia, en literatura, en gramática, aprovechó muchísimo y fue allí donde se encontró con mi madre, que mi madre también había tenido una historia parecida, que por allá en un pueblito de El Huila, en Colombia, en San Alfonso, un pueblito que hasta el día de hoy no cambia con los años. Hasta allí llegaron otros misioneros adventistas también vendiendo libros y dando estudios bíblicos. Y mi abuelita, con mi madre y su hermano y su hermanita, pues todos aceptaron el susodicho mensaje. Y mi mamá era muy lista, como mi papá, le gustaban los libros, las letras, y ella fue también escogida por los misioneros cuando la conocieron de estudiar en Medellín, Colombia. En aquel entonces, recién iniciado el colegio, se llamaba el Colegio de la Mariela y luego llegó a ser Icolben. Y allí se conocieron, le digo por todo esto porque es parte de mi historia temprana y también mediana. Allí se conocieron con un grupo de compañeros de estudios que llegaron a ser amigos de por vida. Y voy a mencionar sus nombres, ¿no? Porque tal vez algunos los reconozcan: el pastor Gilberto Bustamante, director del colegio posteriormente allí en Medellín; el pastor Ismael Rojas y Rojas, colportor, director de colportores; este poeta, el pastor Luis Bolívar, y bueno, otros que permanecieron unidos por mucho tiempo: el pastor Gabriel Castro, cubano, que viajó a estudiar en Medellín. Y bueno, yo nací en medio de todo ese ambiente adventista en la ciudad de Cartagena, que fue la primera ciudad donde habían enviado a mi padre a ser pastor de la iglesia de Cartagena y a promover lo que llaman allí la obra en Cartagena, Cartagena de Indias. Un lugar muy caluroso, muy fuerte donde vivir en aquellos tiempos. Y bueno, yo nací en Cartagena de Indias. Y a mí me gusta tomarle el pelo a los colombianos, ¿no? A mis compatriotas, porque yo les digo que yo nací en lo que hoy es el hotel de 5, 6, 7, 8 estrellas. Es el Hotel de Santa Clara, que es uno de los lugares, de los hoteles de mayor lujo en Cartagena. Pues resulta que en 1949, ese no había sido, pues claro, ningún hotel, era el convento de las Hermanitas de Santa Clara, que se dedicaban a ser las enfermeras, tenían cierto entrenamiento en enfermería. Y pues cuando mi madre se dio cuenta que ya era tiempo que yo llegara a este mundo, pues acudió al convento de las monjitas de Santa Clara y allí nací yo. Hace 74 años, ya casi pisando 75. Y hace tiempo atrás, cuando mi madre todavía vivía, fuimos a visitar el Hotel de Santa Clara. Y entrando allí encontramos a uno de los supervisores del hotel y pedimos permiso para pasear en las instalaciones del hotel, que ahora es una cosa de mucho lujo. Hay fuentes de agua, jardines, y no, es un lugar que solamente los turistas de
que pueden pagar de $300 para arriba por noche, pueden pensar que se van a quedar allí. Yo nunca me hospedé en el Hotel Santa Clara. Las únicas noches que pasé allí fueron las primeras 2 o 3 noches de mi vida. Pero mi madre, señalando a una de las ventanas en el segundo piso, me dijo: allí, hijito, allí naciste tú. Y fue un momento muy especial regresar allí a ese lugar, el Hotel Santa Clara, el convento de las hermanitas de Santa Clara, que doy gracias a Dios por esas hermanitas, ¿no? Pero yo le rindo honor a mis padres por todo lo que me enseñaron. Ellos también me pusieron un gran amor por la literatura, y no solamente la literatura adventista, sino la literatura en general. Como niño, ellos nos sentaban, no había televisión, y nos sentaban y cada uno leíamos varias páginas de las grandes obras de literatura colombiana, española, las poesías de Gabriela Mistral. Tengo lindos recuerdos de esos momentos. Esos son los momentos positivos y bonitos de mi experiencia en mi temprana infancia dentro del ambiente adventista. Y llegaban estos pastores, estos amigos de mi mamá y de mi papá a visitar, y era toda una fiesta cuando llegaban ellos. Mi papá los invitaba a campañas evangelísticas y cuanta cosa, ¿no? Pero saliendo ellos y cerrándose la puerta de la casa, yo vivía en una dicotomía, por darle la mejor palabra. Es decir, una cosa era lo que se vivía por fuera y entre la gente y entre la hermandad, y otra cosa era lo que se vivía allí en el hogar. Y mi propio padre y madre promovían el hogar adventista, el librito de Elena White, y también la educación del niño. Y claro está, allí hay buenos consejos, pero cuando no rige la gracia de Cristo, el buen consejo es una extensión de los muchos brazos del pulpo de la ley. Que la ley entonces toma todos esos buenos consejos y, como si fuera uno de esos brazos, no sé si así se les llama, ¿no? A los brazos del pulpo, ese pulpo va agarrando al papá y a la mamá y a los niños por el cuello y los tiene, especialmente el hogar de un pastor, y los tiene sofocados. Obedéceme, obedéceme. Desde uno chiquito, uno tiene una norma de comportamiento altísima, donde no se le permite al niño ni el menor refunfuño, ni el menor disgusto, porque ya hay correa, ya hay enojo, ya hay regaño. Y el hogar adventista, lo mismo con el esposo y la esposa. El libro, el hogar adventista, pone una norma de conducta tan alta para el padre y para la madre, sin el fundamento de la gracia de Dios y del perdón, que entonces el padre comienza a tener expectativas de la madre que se comporte así, ya saques tal como era, pues Elena de White, dedicada al ministerio y dedicada a la obra y apoyar a su esposo y cuidar de los niños, cosa que es un concepto mítico, falso de la vida de los White. Los que vivieron con ellos de cerca
dan cuenta de las peleas que tenían, tanto así que a veces hubo separación en el hogar de los White. Él se iba y que dizque de viaje misionero, pero era porque no se aguantaban en el mismo número 1 hogar adventista de los White. Es un mito el hogar adventista y es por causa de esas demandas y requisitos de la ley, que la esposa tiene que comportarse así, vestirse así, contestar así, hablar así, encargarse de esto y de lo otro, y el marido de esta y otra manera. Y cuando hay el menor refunfuño o el menor rebelión, o aún para los niños, lo que es el desarrollo de la identidad propia del niño, del desarrollo de su personalidad, todo se mide bajo el régimen de estas normas establecidas que dizque por las visiones de Elena White, donde no se permite, por ejemplo, en cierto lugar, lástima que no había pensado traer esa cita, pero en cierto lugar, Elena White, creo que es en Conducción del Niño, dice algo así, que los niños son como animalitos. Para que te obedezcan hay que quebrantarles la voluntad, y se les quebranta la voluntad con castigos. Así que yo tenía una voluntad muy fuerte, era muy voluntariosa. Mi propia identidad era de un pelado independiente. Y entonces ellos trataron de quebrantar mi voluntad. Y eso produce más rebeldía y más enojo. Y ese es el hogar adventista. Así que todos esos fueron fundamentos, yo diría, ¿no? Fundamentos que desde muy temprana edad pusieron dudas en lo que era el hogar adventista, lo que era la norma, la doctrina, porque yo no tenía a esa edad de los 6, 7 hasta los 12 años tal vez, la mentalidad de entender lo que era la doctrina adventista, o si había otra manera de leer la Biblia y entender la Biblia, pero fui comenzando a cuestionar el valor al ver esa brecha tan amplia que hay entre lo que se predica y lo que se puede vivir. Porque el diablo se aprovecha de todo eso. El diablo se aprovecha de las debilidades del uno y del otro y los usa como puntos de crítica. Y bueno, ese es el mito del hogar adventista. Y créanme ustedes que la esposa tiene la esposa de un pastor, ¿no? Tiene una gran presión de presentarse a la iglesia bien vestidita, pero no muy bien vestidita, ¿no? Porque puede llamar la atención, bien arregladita, pero no muy arregladita, pero con preciosas palabras en su boca. Y bueno, lo que ha pasado en los últimos 20 a 30 minutos antes de salir de la casa para la iglesia es otra cosa. Es que ustedes aquí no se preparan a tiempo. ¿Cómo es posible que no ayudaste a preparar la ropa de los niños anoche porque tenemos que salir a tiempo a la iglesia y yo tengo que estar allí, yo no puedo llegar allí enojado y entonces es tu culpa? Y entonces la culpa es de los muchachos que se ponen traviesos a jugar y no sé qué. No hay el principio ni la norma de extender gracia. Y los roles del papá y de la mamá están muy separados. Allí no hay ayuda. Mi papá se jactaba que no cambió ni un pañal de los 3 hijos que tuvo. Y claro, es un mito. Y hay hermanos que viven bajo ese yugo opresivo.
del hogar adventista toda su vida. Y yo lo vi después cuando era pastor, cómo había esa hipocresía entre los hermanos. Así que esa es mi experiencia temprana como niño y adolescente adventista, que ya la adolescencia fue otra cosa. En mi adolescencia, yo escuchaba mucho predicar a mi padre. Mi padre era un gran predicador de la doctrina adventista. Él me tenía como su mano derecha en la preparación de sus sermones. En aquel entonces se usaba la luz negra para mostrar el flanelógrafo lleno de las bestias de Daniel y Apocalipsis con sus fechas. Y yo me aprendí todo eso a los 9, 10, 11, 12 años, porque yo iba cambiando las figuras en el flanelógrafo porque no había pantallas ni videos en aquel entonces. Entonces ya yo me sabía todo. Yo aprendí la doctrina adventista a los pies de mi padre, mientras él predicaba y hacía el llamado y la gente pasaba adelante y bautizaba. Y yo veía todo eso y entonces yo quería ser como mi papá. Y fue así que nació en mi corazón la idea de prepararme para el ministerio, y en mi corazón parte de la razón era que yo no voy a ser como mi papá. Yo voy a mejorar a mi papá. Yo no voy a tener esa doble vida. La vida que se vive para la hermandad y la vida que se vive dentro del hogar. Y yo veía que mi papá no estaba satisfecho tampoco con su rol en la casa, en el hogar, pero no tenía los recursos de la gracia para extender a todos nosotros, ni tampoco mi madre. Por eso el movimiento, lo que se llama el movimiento adventista, y todo es su énfasis en el hogar, y que las campañas evangelísticas, al menos en aquel tiempo, comenzaban con profesores hablando del hogar y cuán bello es el hogar que se forma bajo la mano de Dios, etc. No es así. Y yo creo que muchos de oyentes exadventistas y adventistas, si están escuchando algunos, pueden dar fe que esto es así, especialmente lo que es la preparación para recibir el sábado, el viernes, porque no, pues allí está todas las leyes del pulpo de Elena White, que hay que cepillar los zapatos, embolar, lustrar los zapatos. Ese trabajito me tocaba a mí, lustrar 2 o 3 pares de zapatos de mi papá, los míos, los de mi hermano, los de mi mamá. Ese era mi trabajo, y claro, a mí no me gustaba, me entretenía jugando por allí y después no lo hacía y lo hacía a medias, y ya venían las horas. Mira que falta tanto tiempo para la puesta del sol y no has terminado, Haroldo, ¿qué has estado haciendo? Era todo un tipo de caos. Y eso era empujado por la doctrina. Allí no había nada de la gracia del Señor o de comprensión de la psicología de un niño, ni nada de eso. Allí reinaba la ley, y ese es el problema, uno de los problemas con la doctrina adventista. Pero de todos modos, en mi corazón
nació esa idea que yo me iba a ser pastor y entonces iba a superar a mi papá en el comportamiento, cosa que no lo logré. Con mis propios hijos, yo fui igual o peor. Y yo a veces recordaba eso, sí, yo me decía, sí, yo voy a ser distinto, ¿no? Pero también tenía la ley y todos los consejos para los pastores y todo lo tenía aquí. Y la rebeldía es esa. Mire, dice aquí Laura Almirón, vivo en Utah. Misma cosa pasa con los hogares de los santos de los últimos días allí en el estado de Utah, donde hay tanto mormón. Eso es donde rige la ley, donde no rige Cristo con su gracia perdonadora, donde no hay ese entendimiento, esa metanoia, ese cambio de corazón. No puede haber un hogar feliz. Y los mormones también, cómo les gusta hablar a ellos del hogar, y los testigos de Jehová igual, pero cuando se cierra la puerta, allí está la realidad, allí hay hostilidad, hay vergüenza, hay cosas muy feas que suceden en esos hogares. Así que me he explayado bastante en el tema de mi infancia y mi adolescencia y ni he contado la 10ª parte. Sí, es que es muy interesante. De hecho, pastor, el problema de las organizaciones, considero yo coercitivas, son aquellas que van más allá de lo establecido, lo permitido, que no respeta la individualidad privada. Por ejemplo, el problema de los consejos de Elena G. White es que iban hasta la cama del marido. Es decir, entraban tanto en la vida privada de las personas que era una especie de control. Y me parece justo hablar sobre ese aspecto de la niñez, porque yo también lo viví. O sea, todo lo que hemos vivido sabemos de lo que usted está hablando. El sábado como niños no se podía jugar, a pesar de que era algo intrínseco que Dios creó en los seres humanos. Y habían, yo recuerdo, unos chinos en la iglesia y yo no podía ir a jugar porque me agarraban de la oreja, me la presionaba el diácono y me sentaba en la iglesia y decía que el sábado no se jugaba porque era pecado. O sea, habían aspectos que yo consideraba que la Biblia iban más allá de la Biblia, y muchas veces Elena G. White con sus consejos dejó que las personas no pudieran vivir su propia vida privada. Entró hasta en la forma de comer, en la forma de vestirse, en la forma de acostarse, a la hora de acostarse, en todos los aspectos de la vida. Elena G. White estaba dentro, a pesar de que fueran más allá de las escrituras. Y eso es lo que me imagino que el doctor Camacho está hablando. Precisamente, sí. Y lo que es la vida sexual de las parejas, allí también, creo que te refieres a eso, de las parejas en un hogar adventista, llega a ser un punto de contención, porque Elena White hablaba de que no hay que estimular las pasiones animales de su esposo, y que ángeles del cielo estaban en las recámaras tomando nota de lo que hacían. Que eso es una sinvergüenzura, hay que darle el nombre, de cómo atreverse a meterse en la vida personal. Si estamos hablando de caricias, de cariños, de las cosas más tiernas que Dios ha creado para expresar el amor y la ternura y fortalecer los lazos entre el esposo y la esposa, no, a eso se le llama pasiones animales. Pastor, y quisiera hacer una referencia con eso porque me recordó que cuando llegué a la iglesia con mi esposa, pues yo de cariño le ponía mi brazo alrededor de ella y le daba besitos en la cabeza, y los hermanos de atrás se sentían incómodos y nos decían que estábamos exhibiéndonos, y decía que eso era malo, que eso era como visto pecaminoso, y
yo decía, pero es la expresión de amor, no puede ser visto de esa manera. Es que hemos llegado, y eso es lo que yo digo, cuando alguien ya entra a tu vida personal, que ni Dios, pastor, ni Dios, porque el mismo Dios dijo, fructifíquense y llenen la tierra. Lo dijo en una era donde aún no había caído el ser humano en pecado, o sea, la sexualidad a la vista de Elena G. White, y creo que a la vista de John Harvey Kellogg era mala, era pecaminosa, o sea, se vivía lógicamente la moral de la era victoriana, y estamos clavados en una época victoriana, así nos enseñaron a vivir. No sé en otras partes cómo sería el adventismo, pero en América, y usted lo sabe bien, pastor, en América el adventismo conservador es fuerte, fuertísimo. Y se traumatiza psicológicamente en el niño y en el adolescente. Y claro, pues yo solamente tengo la experiencia de un varón, pero también he visto la experiencia de las jovencitas adventistas en su adolescencia, que no les explican absolutamente nada. Muchas de ellas llegan a su propio matrimonio sin saber absolutamente nada, solo con la idea traumatizante que el acto sexual va a ser algo violento, va a ser algo feo, va a ser algo doloroso, y que si se evita, será lo mejor que puede hacer. Y esa es la realidad en muchos casos. No estoy hablando aquí de la posible minoría, digo yo, posible minoría, donde sí pueden vivir por encima de esos complejos. Pero el adventismo y el testigo de Jehová, todo lo que son esas sectas, acomplejan a los niños y adolescentes y les dan una idea perversa de lo que es la sexualidad. Y bueno, aún fuera del adventismo, por supuesto, existen muchas de esas cosas, ¿no? Pero cuando uno escucha todo el alarde del adventismo, que es el pueblo de Dios, que es el pueblo remanente, que han sido llamados para cumplir los mandamientos de Dios y vivir a una norma más alta que el resto del mundo. Créeme, Cristian, yo prediqué todas esas vainas. Y yo también mismo traumaticé quién sabe a cuánta gente cuando era pastor. Y todas esas cosas hacían meollo, hacían huecos. Después yo me preguntaba, ¿de veras que tú crees eso? ¿De veras que tú estás traumatizando a la gente de esta manera? Y fue un proceso muy largo que el Espíritu Santo usó en mi mente para hacerme eventualmente renunciar de corazón a la doctrina adventista, ¿no? Porque la doctrina adventista básicamente se fundamenta en la obediencia a la ley. El pueblo de Israel recibió la ley, estuvo bajo la tutela de Moisés y de los profetas, pero ellos no pudieron cumplir con la ley. Ya se había hecho la acusación en el cielo por medio de Lucifer que la ley era muy estricta, y Lucifer quería tomar el lugar de Cristo, cosa una enseñanza tan falsa y tan diabólica en sí, porque si Lucifer pensó que podía tomar el lugar de Cristo, es porque se enseña que Cristo mismo no era Dios, sino que era como un ángel creado como él, cosa que los primeros adventistas creían. Pero bueno, la ley es el centro y la obediencia a la ley es el centro de la doctrina adventista. No es la cruz de Cristo, ni el perdón, ni su sangre derramada allí
para el perdón de nuestros pecados. Es la ley lo que nos ajusta correctamente ante Dios. Y entonces Israel no pudo obedecer la ley y viene Cristo como ser humano, y el adventismo tampoco reconoce muy bien que la humanidad de Cristo fue totalmente sin pecado, sin tendencia alguna al pecado. Él fue como Adán en su humanidad antes del pecado. Pero ellos quieren tener a Cristo como ejemplo. Así que Cristo viene y en su vida Él da el ejemplo de cómo obedecer la ley de Dios. Y entonces Cristo establece su iglesia para que la iglesia haga lo que Israel no pudo, sino ahora el llamado de la iglesia adventista es obedecer a la ley de tal modo que el pueblo remanente, los 144,000, podrán vindicar que Dios estuvo correcto en dar su ley. Es decir, declarar que Dios fue justo porque estos seres humanos, hombres y mujeres, antes de la venida de Cristo, habrán vivido sin pecado, habrán podido expulsar el pecado de tal modo que no necesitan intercesor ante Dios, sino que son ellos los que vindican a Dios, logran que el universo diga que Dios es justo, porque hubo 144,000 adventistas del séptimo día que obedecieron la ley como debe ser obedecida, y todo el universo aplaude y rinde y da gloria a los adventistas del séptimo día por haber vindicado el carácter de Dios. Esa más o menos es la doctrina adventista, cuando se le quita todo el pellejo y las apariencias. Ese es el esqueleto que hay, que el ser humano pecador va a vindicar a Dios, de tal modo que lo que esa enseñanza dice es que el ser humano será más grande que Dios, porque solamente un Dios puede vindicar a otro Dios, puede dar declaración de justo a otro Dios. Y es así. La iglesia adventista no tiene nada que criticar a los mormones de que ellos predican que serán como dioses, porque los adventistas en su declaración teológica, aunque no lo dicen en palabras, lo dicen al ver el conjunto de su doctrina, que son ellos los que podrán vindicar a Dios de tal modo que serán mayor que Dios, porque solamente alguien mayor que Dios puede decir que Dios es justo. Y es una doctrina falsa, horripilante, dejando huellas terribles en los corazones de los hombres y las mujeres que las creen. Y también esa es la misma razón por la cual hay estas campañas evangelísticas, que se bautizaron 1,000, que 2,000, que 3,000, y a los 6 meses han desaparecido como la neblina de la mañana. No se encuentran esos miles que se bautizaron, porque se dieron cuenta de la trampa en que habían caído. Otros caen en la trampa. Y son ellos los que entonces, con sus diezmos y sus ofrendas, su sacrificio, apoyan todo lo que es la gran empresa, porque eso es lo que es una empresa financiera. La iglesia adventista se ha especializado en ganar plata, en hacerse millonaria, multimillonaria. Es una empresa multimillonaria, multinacional, que se aprovecha de la gente que vive en las situaciones más paupérrimas, que ellos mismos den diezmos y ofrendas para apoyar, digamos,
las universidades y las grandes instituciones adventistas. Estando de misionero en el Perú, yo lloraba por dentro cuando venían esos panfletos que había que repartir por todas las iglesias y todos los pueblitos de la sierra peruana, que la ofrenda para la Universidad de Loma Linda. Y yo me decía, ¿quién ha dicho? Si esa es la gente más rica de entre los adventistas, todos esos médicos que hay allí son millonarios. Y entonces los hermanitos escarbando la tierra y con tierra en sus uñas y creyendo todo el cuento, traían sus papitas y su maíz al pastor para que el pastor las vendiera y luego enviaran eso para el apoyo de la iglesia y de la Universidad de Loma Linda. Dios perdone a toda esa gente, caramba, por las atrocidades que se cometen contra la dignidad de la hermandad en la iglesia adventista. Y ese asunto de, esa es la doctrina de que será el pecador humano que se convertirá en un ser tan perfecto que podrá decir Dios es justo. Y es una inversión de lo que Dios hizo por medio de Cristo. Porque por medio de Cristo, Dios es quien justifica y declara justo al pecador. Y al declarar justo por la sola fe, sin las obras de la ley, al pecador, Dios se vindica ante el universo. La cruz es lo que dice Dios es justo y misericordioso. No es la obediencia de los adventistas lo que vindican. Ellos se colocan a sí mismos como sustitutos de la cruz. La cruz es el lugar donde Dios se hizo presente ante la humanidad y ante el universo, diciendo, este es su Dios. Es la más grande representación de amor, de misericordia, de gracia en cualquier ser que jamás haya pensado la humanidad puede ser Dios. Pero entonces el enemigo se inventó esta doctrina de la iglesia adventista en una narración independiente y escogió a una jovencita, este es el enemigo, a una jovencita llamada Helena Gould Harmon, que había sufrido un trauma mental por un accidente que tuvo, le dieron una pedrada o algo y quedó con ciertos rasgos de problemas mentales que pudo superar, y yo digo más que superar, porque llegó a ser una gran engañadora de miles y miles y miles y millones de personas, de tal modo que hasta el día de hoy los escritos de White siguen engañando y engatusando a la gente para vivir otra doctrina, una doctrina bajo la ley. Y claro está, yo no puedo caracterizar, Cristian, a toda la iglesia adventista con un solo pincelazo, pues hay segmentos dentro de la iglesia adventista que también se han cansado de eso y han recibido el evangelio, y en sus iglesias ellos en gran parte predican y enseñan el evangelio de la gracia de Cristo, lo que causa un problema dentro de los administradores, porque estos hermanos son sabios. Ellos dicen, si seguimos dando diezmos y ofrendas, no nos van a decirle nada. Y es verdad.
Ellos pueden predicar el verdadero evangelio de la gracia de Dios en Cristo, por la cual Dios perdona al pecador. Y si tú me estás escuchando y tienes alguna duda de que si tu vida, que si no puedes vivir a la altura de lo que tú sabes Dios quiere para ti, Dios tiene perdón para ti incondicional, declarándote tan justo como Cristo por la sola fe. Cuando tú pones su fe en Cristo, fe sin obra alguna, fe que no tienes que comprobar con ninguna obra, tú le dices a Dios: Dios, sí, te creo, vísteme con esa justicia de Cristo, dame su justicia, porque yo no puedo sacar ni una más mínima gota de justicia ante ti. Dios dice: eres perdonado y te declara justo para siempre. De tal modo que no puedes caer de la gracia, porque la promesa de Jesús es que nadie que el Padre tenga en su regazo, en sus brazos, podrá caer de su gracia. Ni porque tú quieras bajarte, el Padre te ama demasiado. Es como un niño, cuando el niño quiere desobedecer y salirse de los brazos del papá, de la mamá, porque quiere cruzar la calle. El padre le dice: no, mijito, a ti que te quedas en mis brazos. Y entonces es cuando tenemos verdadero papá, verdadero padre, cuando hemos confesado nuestra fe en Cristo. Y dicen los adventistas: ay, es que ustedes quieren excusas para pecar. Y créanme, hermanos, que cuando la gracia del Señor lo sobrecoge a uno de tal modo que uno sabe que siendo pecador ha sido perdonado, uno le pide al Espíritu Santo que lo guarde en su gracia, que lo mantenga en Cristo, que no lo deje arruinarse de ninguna manera. Pero los adventistas no creen en la obra del Espíritu Santo, tanto que hablan del Espíritu Santo, que dio hasta visiones al Espíritu de profecía, pero ellos no creen que el Espíritu Santo es capaz de guardarte. Dice la Escritura que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles. Cuando te ve atormentado por tentaciones por dentro y por afuera, allí está el Espíritu Santo orando por ti para mantenerte en su gracia. Y si caes, el Espíritu Santo dice: ven, mijito, acá a tu hogar, que yo te amo, te perdono, te limpio. Esa es la salvación y esa es la vida cristiana. Y eso es lo que yo no vi en el adventismo. En resumidas cuentas, y hay muchas otras razones, cuando yo me di cuenta de ese precioso evangelio, estudiando principalmente los escritos del gran reformador Martín Lutero, yo me di allí cuenta esa gran diferencia que hay entre la ley y la gracia. Porque Lutero, fiándose en el apóstol Pablo, dice que la ley es para condenarte. La ley es para hacerte tocar fondo. La ley es para dejarte saber que eres tan pecador que ni tus mejores intentos a santidad te darán una pizca de justicia ante Dios. Nada, ni una gota de justicia puedes tú lograr con guardar 1000 sábados, con dar miles de pesos en ofrendas, con latigarte de cualquier manera, con hacer horas y horas de obra misionera. Nada, absolutamente nada de eso es contado para justicia. Es abominable ante Dios. Dios dice que Él ve eso y vomita. ¿Cómo será, no? Es una buena metáfora. Pero la única
La única justicia que Dios reconoce es una justicia que Dios nos da gratuitamente por la sola fe, por solo creerle. Nos concede toda la justicia de Cristo y para siempre. No nos quita el manto de justicia. Es nuestro. Es permanente. Y por eso el creyente en Cristo vive en gozo, en alegría, no sin problemas. Tendrá sus bajones, tendrá sus tristezas, pero sabe que su vida cristiana la vive por la fe en Cristo Jesús. Que cuando a él le toca rendir cuentas ante el juicio, él sabe que el juicio suyo será intervenido por Cristo. Y Cristo se presenta a su favor y dice, mi justicia es tu justicia. Y Dios se goza en ver hijos perdonados, cubiertos, redimidos por la justicia de Cristo, porque le han creído a su Hijo, el único que Él envió para darnos la salvación. Y cuando yo vi que esa es la salvación, en los escritos de Lutero, y la Iglesia Adventista le da una vuelta muy morbosa, diría yo, a Lutero. Elena de White dice que Lutero fue un gran campeón de la verdad. Y con eso ya tira a Lutero por un lado y dice, pero nosotros seremos mejores campeones de la verdad porque nosotros vamos a vindicar a Dios. Así que tira a Lutero por un lado. Pero el Señor tuvo mucha paciencia y misericordia conmigo. Yo tuviera mucho más que contarles de mi vida, de mis experiencias, pero esa ha sido mi mayor experiencia, encontrar a este Cristo que justifica, Cristo que perdona, Cristo que declara justo por la sola fe, Cristo que jamás te echará de su brazo. Cristo que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo para declararme justo a mí, pecador. Ese es básicamente el paso de la gracia. Y claro, en otra ocasión tal vez, Cristian, yo pudiera dar más detalle de las experiencias que tuve a lo largo de mi pastorado y después como uno de los administradores de campo de una asociación muy numerosa, muy grande, muy pudiente aquí en Estados Unidos, y cómo salí de esa posición que fue lo que el Señor, lo mejor que el Señor, bueno, digo yo después de la cruz, ¿no? Y muchas otras cosas lindas que el Señor ha hecho por mí. Él me sacó del adventismo y me dejó buscando dónde iba a encontrar yo un fundamento para mi vida ahora que no era adventista. Y me entregó un fundamento mucho más sólido, mucho más fuerte, de mucha y de gran bendición para mi vida personal, espiritual, social, en el Evangelio. Y hoy yo no promuevo ninguna denominación. Yo aquí en la Florida, con mi familia, acudo a una iglesia luterana. Lindo mensaje que tiene esta iglesia, la predica un pastor lleno del Evangelio. Pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que creen los luteranos y todo lo que practican y eso. Y uno lo puede decir abiertamente sin pensar que lo van a sacar de la iglesia.
es maravilloso, es muy bonito. Y entonces estamos contentos. Yo no recomiendo así a ciegas a cualquier iglesia luterana. De hecho, hay muy pocas en Latinoamérica. Hay iglesias luteranas. Qué pena, ¿no? Debiera haber más. Pero es donde yo he llegado y yo también pienso que no es el final de mi jornada espiritual. Porque el Señor, la gracia de Dios es tan grande que siempre abre nuevos panoramas y nuevas vistas para aquel que ha confesado el nombre de Cristo. Y entonces yo sé que mi viaje ha continuado y continuará hasta el día en que el Señor diga, mira, Haroldito, ya es tiempo de descansar. Pero ojalá el Señor me dé pues mis añitos más, ¿no? Porque uno siempre quiere ver para dónde va en esta vida y acompañar a su familia. Así que, Cristian, básicamente esa es mi historia. Yo le diría a todos los que han salido del adventismo, han recibido una gran bendición del Señor. Manténganse fieles, no busquen una iglesia perfecta. No hay tal cosa, porque si tuviéramos una iglesia perfecta, nosotros no pudiéramos ver a un Cristo perfecto. Nuestros ojos estarían centrados en una iglesia, en sus pastores, en sus instituciones, pero no en Cristo. Y fuera de Cristo no tenemos vida, no tenemos esperanza, no tenemos fundamento. Así que alabado sea el Señor. Cristian, en otra ocasión vuelvo con más historias, especialmente una experiencia sobresaliente que tuve en el seminario adventista de Michigan, el seminario que entrena a todos los pastores, es decir, es la meca para estudiar la maestría en divinidades, una experiencia que tuve allí que me abrió los ojos al hecho de que los profesores en los seminarios adventistas son mentirosos, son deshonestos. Ellos no enseñan la verdad. Ellos no se atreven a enseñar todo lo que saben de la iglesia adventista y de la iglesia general, la iglesia cristiana en general, particularmente de la iglesia en los primeros años. Ellos saben muchas cosas, pero como eso no encaja con la narración independiente de las visiones de Elena White, no enseñan esas cosas. Y cuando uno se da cuenta que le echaron cuento, que le echaron mentiras, que personas que parecían honradas y honestas, que uno pudiera haber jurado por ellos, eran personas tan sinceras, tan estudiadas, pero cuando uno se da cuenta que le echaron mentiras, uno dice, me robaron de muchas cosas, me quitaron muchas cosas, pero todo lo que me quitaron ha sido repuesto por el conocimiento de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Bueno, hasta Amén. acá, Cristian. En otra ocasión me invitas y contamos más cosas y compartimos más experiencias. Me hubiera encantado, bueno, si pudiera contestar algunas preguntas puntuales, sí, no, que tenemos incógnitas. Usted estudió en muchas instituciones adventistas y sacó posgrados y de hecho hasta el doctorado. Usted ganaba muy bien, me imagino, pastor.
pero ¿usted renunció a todo eso? Muchos opinan que lo expulsaron. ¿Eso es cierto que usted fue expulsado de la iglesia adventista? Yo tenía una posición muy envidiable como administrador de la iglesia. Pero como en todo ese tiempo yo estaba conociendo el evangelio, yo comencé a hablar del evangelio y a decir a la administración, cuando llegaban las reuniones de obreros y la preparación para las reuniones de obreros, ¿por qué no nos dedicamos a estudiar el evangelio de la palabra de Dios? Y podemos invitar a predicadores, porque en aquel entonces Desmond Ford estaba comenzando a predicar el evangelio. Podemos invitar a Desmond Ford. Yo recuerdo que el presidente de la conferencia me puso el dedo casi en la nariz y me dijo, Haroldo, si tú quieres subir a lo más alto de la administración adventista, no te metas en teología. Y eso es cierto, me dijo él, eso es cierto a lo ancho y a lo largo de toda la iglesia. Los administradores exitosos no se meten en teología. Y la teología era mi primer amor. Así que yo seguí siendo una espinita en los zapatos de los administradores, porque yo no me dejé intimidar. El Señor me dio a mí una confianza, no en mí mismo, sino en el evangelio que iba conociendo, y yo seguí enseñando y predicando y reclamando y descubriendo corrupción cuando la veía. Y bueno, finalmente llegué a ser una gran molestia en la iglesia adventista y me pidieron que renunciara, que más o menos eso es lo mismo que expulsarme, que votarme, ¿no? Pero fue un momento muy difícil, ¿no? Porque uno ve que no tiene dónde ir, ¿no? Si yo renuncio, ¿a dónde voy? Pues lo único que sabía hacer era pastorear en una iglesia adventista. Y los adventistas, los administradores en los Estados Unidos, y creo que en otros lugares también, tienen lo que se llama el paracaídas de oro, el Golden Parachute, el paracaídas de oro. Es decir, que en vez de sacarlo de la iglesia, le ofrecen ser capellán por allá de un hospital en un pueblito, en una ciudad lejana. O le ofrecen ir a enseñar teología en una escuela elemental, enseñar Biblia en una escuela elemental. Y cosas así, ¿no? Les ofrecen el paracaídas de oro para que no pierda sus años de servicio y tenga después la jubilación. Y yo digo, gracias a Dios que no me dieron paracaídas de oro, porque hubiera quedado en el sistema. Y el sistema, y debiéndole al sistema, debiéndole obediencia y lealtad al sistema. Así que ellos básicamente me dijeron, o renuncias o te sacamos. Que para mí fue, pues sí, me expulsaron. Persona non grata. Y es muy interesante, ¿no? Porque la iglesia adventista predica que a los que han salido de la iglesia hay que visitar a las ovejas perdidas. Hay que volverles allá a hablar el mensaje, hay que llevarles la oración a sus hogares, hay que ver cómo están. Bueno, eso fue, ya me olvidé el año en que me expulsaron, eso fue hace muchos años, 1990 y qué, habrá sido 94, 93 tal vez,
93, ya serían ¿cuánto? ¿40 años? No, 20, 30 años. Estamos en Como el aproximadamente. 23, en el 24, y eso fue en el 93. Serían, pues, que sí, casi serían 30 años. Pero el Señor me dio un trabajo, me dio trabajo en los tribunales, donde yo era traductor de inglés, español, español, inglés. Aquí todos los que se presentan al tribunal se presentan es a viva voz y se necesitan, es la ley federal requiere que ellos tengan un traductor certificado, preparado. Y bueno, yo entré en esa carrera, una segunda carrera, nunca pensé, pero el Señor me había preparado para esa carrera también, enseñándome bien el inglés y reteniendo el español, que para mis padres me les quito el sombrero y les doy gracias porque ellos fueron muy fieles en que retuviéramos el español. Y bueno, sí, yo me mantuve por más de 20 años como traductor certificado en los tribunales, pero al mismo tiempo yo predicaba donde me invitaron a predicar. Comencé un proyecto de Facebook que luego lo trasladé a YouTube, donde estoy pues ahora en el canal de YouTube que tengo, por lo cual le doy gracias a Dios. Y no me falta oportunidad para enseñar. En la iglesia en que estoy ahora, soy el maestro de la escuela bíblica, que es el equivalente de la escuela sabática de adultos. Soy el maestro de la escuela sabática, de la escuela dominical. O sea que Haroldo Camacho ya no es guardador del Shabbat, ¿verdad? No, que va, mi Shabbat es Cristo. Yo reposo totalmente en él. Amén. A Cristo lo recibí y nunca más le tengo que cantar canciones de despedida. Porque él es un sábado que no tendrá fin, ¿no? Y cuando era adventista, pues se le cantaban himnos al sábado, como si el sábado fuera un ente divino. Día santo del Señor, cuán pronto en pasar, Pasar. de maldades hablarás, oh cuidado mundanal, oh de santa adoración. Es decir, hablan del sábado y le cantan himnos al sábado. Eso es idolatría, por favor. Así que mi adoración, la cual la hago todavía muy pobre, la adoración nunca será perfecta, ni siquiera estando allí a los pies de Jesús, pero mi adoración es a Él, es una adoración de gratitud por la sangre que Él derramó en la cruz para perdonarme. ¿Qué más? Ese es el centro de la adoración. Entonces, Y bueno, pastor, digamos que le obligaron porque usted estaba predicando sobre la salvación en Jesucristo por única y exclusivamente por fe. Y sí, esa digamos fue una de que las razones. una de las razones de las muchas. De hecho, hay muchas cosas que el pastor Camacho, debemos de decirlo, le instaron a no revelar, que se las vamos a respetar. Nosotros vamos a hablar con relación a los aspectos que él puede hablar, como son aspectos doctrinales, pero hay aspectos en los cuales le pidieron que no pudiera revelar jamás, ni se las vamos a preguntar. Pero con relación a los aspectos doctrinales, sí estamos interesados. Invitamos a toda nuestra audiencia, suscríbanse al canal del pastor Haroldo Camacho, es un doctor en teología, de los muy pocos que salieron del adventismo. Voy a dejar en la caja de descripciones el canal del pastor Camacho para que usted pueda suscribirse, porque tiene temas muy profundos con relación al libro de Romanos y al libro de Galatas, del cual lo llevaron a dudar de la doctrina adventista. Yo le sugiero muchísimo porque tiene unos estudios buenísimos con relación a Martín Lutero
y un silogismo que hacen con relación a Trento y la teología adventista que mantiene la ley. O sea, son muy similares y se han alejado del principio protestante de sola escritura y sola fide y sola gracia, ¿verdad? Entonces, les invito muchísimo a formar parte. Hay muchas cosas de la historia del pastor Camacho que nos interesaría. Sé que hemos quedado muy corto en esto, que quisiéramos hacerle muchísimas preguntas, porque es alguien que ha estado más dentro de lo que cualquiera de nosotros pudo haber estado, porque él estuvo cerca de puestos administrativos de la Unión y no sé si hasta de la Asociación General. Así que sabe mucho de todo y les recomiendo mucho el canal de él porque es sumamente educador y revelador. Un gusto enorme, Pastor Camacho. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. Nos hemos quedado corto, pero qué encantado de su experiencia de vida, que sabemos que muchos de nosotros nos podemos identificar en algunos aspectos con su vida porque la hemos sufrido, la hemos pasado. Y decirle a los demás que no son los únicos, que muchos de nosotros hemos estado pasando esto y que este programa pueda servir para fortalecer su fe y su vida espiritual donde quiera que usted esté, porque la promesa de Jesucristo es: yo estaré con vosotros hasta el fin. No importa dónde usted se congregue, no importa dónde usted esté, siempre Cristo la va a alcanzar. ¿Nos podría decir algo para cerrar, Pastor Camacho? Sí, hermanos, nuestra fe solo puede colgar, solo puede aferrarse a Cristo, y es Cristo resucitado. Y en su resurrección, como dice Romanos 4:25, Él fue resucitado por causa de nuestra justificación. Es decir, que Cristo resucitó para declarar ante Dios que todo pecador había quedado justificado. Ponle ahí tu nombre. Tú, por la muerte y la resurrección y la vida de Cristo, has quedado justificado ante Dios. Y con esa palabra te llega fe para que en tu corazón tú digas: sí, gracias, Señor, porque has hecho eso por mí. Y prorrumpen los ángeles con cánticos celestiales, porque un corderito más ha llegado a los brazos del Señor Jesús. Así que la gracia del Señor Amén. Jesús sea con todos ustedes, los acompañe, les dé paciencia en sus enfermedades, les dé sanidad en las mismas, gracia para con sus hijos, paciencia con sus parejas, la manera más sabia de llevar adelante sus finanzas y mucha fe en Dios con respecto a eso, pero todo que aquel que ha confesado fe en Cristo es guiado por el Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un gran gusto y honor haberlo tenido aquí, pastor. Es placentero escuchar a alguien tan versado y tan preparado dentro y que nos ha ilustrado muchísimo. Usted, gracias a su canal, gracias a sus predicaciones, ha hecho que muchas personas hayan abierto sus ojos. Y le agradecemos a Dios enormemente por tener una persona como usted dando esa batalla de fe. Estamos unidos Amén. ante eso y todos somos hermanos de una nueva fe especial que es en Jesucristo. Quiero invitarles a que formen parte del canal del pastor Haroldo Camacho. También que nos pueda acompañar siempre con su presencia. Solo su presencia ha venido a formar una disputa en el chat que tiene ratos de estar con relación a la temática del Shabbat, con relación a la vida y la conducta cristiana, con los temas que tocó del libro Conducción del Hogar y Conducción del Niño del Linaje de Whites. Que se formó un brum bum bum solo en los comentarios, pero qué interesante que lo siguen tanto personas que lo admiran como personas que también andan tras sus pisadas, lo siguen donde quiera que está
Y usted sabe a quiénes nos referimos. Muchas gracias, Pastor Camacho. Ha sido un enorme placer y le agradezco muchísimo porque su tiempo es limitado. El tiempo del Pastor Camacho es muy limitado y le agradezco muchísimo por esa oportunidad que ha dado a mi canal de tener una persona tan especial como el Pastor Camacho, que muchos me han contado experiencias y que han abierto sus ojos y han tenido una claridad en Jesucristo gracias a sus valiosos temas. Pastor Camacho, un gusto enorme. Esperamos que no sea ni la última, ni la primera, ni la última vez, que siga siempre dispuesto a darnos esas charlas tan hermosas sobre Cristo y su gracia y su justicia. Así que no más, recuerden, suscríbanse al canal, tanto de Metanoia como el del Pastor Camacho. Activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de todos los vídeos que van a subir en ambos canales. Comparte estos vídeos para que más personas puedan abrir sus ojos. Y recuerde, solo el que puede cuestionar, puede pensar. Nos vemos hacia la próxima. Chao, chao. Chao.